Bueno, esta es la cuarta parte del video. Vamos a ver peaje. ¿Qué entendemos cuando hablamos de peaje? El peaje es una prestación dineraria que se exige por circular en una vía de comunicación, vial o hidrográfica. ¿Mm? Vamos a ver cuál es la naturaleza jurídica del peaje y la constitucionalidad de la fijación de esta obligación. Cuando hablamos del peaje podemos decir que históricamente el peaje se correspondía con las aduanas interiores restringiendo el derecho de tránsito. La obligación de pago se originaba por el solo hecho de circular sin que se ofreciera ninguna prestación o justificación. ¿Mm? Restringía el derecho de tránsito. Los lugares de control y percepción se ubicaban estratégicamente en las vías naturales de comunicación y la obligación de pago se originaba por el solo hecho de circular. No se ofrecía ninguna contraprestación justificativa. El único fundamento era el dominio político del territorio por donde se debía transitar. Esto llevó a dos cosas, al desprestigio y a la extinción del peaje, para luego, recalculando, digamos, la modernidad, eh, reaparecen los peajes bajo otro concepto, ya no para obstaculizar el tránsito, sino para facilitarlo, utilizando esos fondos para la construcción y conservación de vías modernas de comunicación. En la actualidad el instituto se ha generalizado, hay muchas importantes obras públicas, viales, hidrográficas de comunicación en distintos países deben su existencia y mantenimiento al Instituto del Peaje. Ahora, ¿cuál es la naturaleza jurídica del peaje? Se han planteado discusiones al respecto. Una primera corriente sostiene que estas prestaciones son precios. eh, y no verdaderos tributos. No obstante, la doctrina predominante ubica el peaje entre los tributos, aunque sin acuerdo en el encuadramiento. Mientras hay algunos que consideran que es una tasa, otros creen que estamos frente a una contribución especial. Incluso podemos ver que hay algunos casos en los que algunos autores dicen que es un impuesto con fines específicos. Villegas opina que el peaje es un tributo específicamente comprendido dentro de las contribuciones especiales. Es un tributo, ¿por qué? Porque es una prestación pecuniaria que el Estado exige coactivamente y ejerciendo su poder de imperio. Las vías de comunicación son bienes de dominio público, por naturaleza gratuitos. Su onerosidad puede ser admisible solo en determinadas y especiales circunstancias y entonces el Estado cobra por su uso particularizado. Es una contribución especial porque existe una actividad estatal vinculante, productora de un beneficio individual que ciertas personas reciben como consecuencia del aprovechamiento de determinadas obras públicas de comunicación. El peaje en su concepción actual se percibe desde la circulación de ciertos vehículos como automotores en las vías de comunicación con peculiares características. Puede tratarse, por ejemplo, de autopistas de alta calidad de diseño que conectan puntos geográficos ya unidos por otras vías terrestres de comunicación. En esos casos se ofrecen a los conductores los beneficios de ahorro de tiempo, viajar en mejores condiciones de seguridad, menor desgaste del automotor. En otros casos el peaje es una ruta construida para unir zonas que antes no lo estaban en forma directa. El beneficio que en este caso se ofrece al usuario es el ahorro de tiempo y combustible, que significa transitar por la vía más corta. También se utiliza el sistema de peaje en otras obras públicas de adelanto técnico que sustituyen otras formas anacrónicas o menos perfectas de tránsito, por ejemplo, no sé, un barco o una balsa. Entonces hay túneles y puentes, por ejemplo. Y el uso proporciona, bueno, innegables ventajas claramente. Ahora, la constitucionalidad del peaje es otro tema a discutir. Nuestra Constitución Nacional consagra expresamente la libertad de circulación territorial. Artículo 9 y siguientes, ¿no es cierto? Sabemos que es así de la Constitución Nacional. Esta garantía puede verse violada si el peaje se convierte en un instrumento obstaculizante del libre tránsito de personas, ¿m? del libre tránsito de personas y bienes por el territorio de la nación. Entonces acá tenemos un danger. ¿Cuáles son? ¿Qué podemos hacer? Entonces hay una serie de presupuestos o requisitos que debe tener el peaje a los efectos de que el mismo sea constitucional y no conculque la garantía
de libre circulación territorial consagrada expresamente por la Constitución Nacional. ¿Cuáles son esos requisitos? La conclusión casi unánime fue que el peaje como contribución que debe satisfacer el usuario de una obra pública de comunicación no es violatorio del principio de circulación siempre que respecte estas condiciones. La primera, quantum bajo y razonable. El quantum del gravamen debe ser lo suficientemente bajo y razonable para los usuarios, de tal forma el tributo no será una traba económica a la libre circulación. El hecho imponible es la sola circunstancia de circular con prescindencia de los otros aspectos del contribuyente. Consiguientemente, la base imponible se fija en función de las características de los vehículos. No es necesario, no es válido tener en cuenta otras circunstancias, por ejemplo, la cantidad de personas que viajan en el auto o cantidad de valor de la mercadería transportada o el tipo de gama del vehículo. Vía accesible de comunicación alternativa. Este es muy importante. Aunque no sea de la misma calidad ni tan directa, debe existir una vía accesible de comunicación alternativa. Es difícil justificar constitucionalmente el peaje si esa vía de comunicación constituye el único medio para llegar a determinado punto. ¿No es cierto? Claramente en ese caso habría una limitación. Aún existiendo vías alternativas, es abusivo establecer casillas de peaje en los principales accesos a las grandes ciudades, lo que trae algunas reminiscencias de los castillos, de los fosos de los castillos feudales. En definitiva, bueno, vía alternativa. Otra es ley especial previa en cuanto a sus elementos, o sea, esta obligación debe ser establecida por una ley especial previa en cuanto a los elementos esenciales. Y por último, que sea producto de una ley nacional, si la vía es interprovincial, y también puede ser impuesto por las provincias, pero solo en las rutas que recorran sus territorios. Villegas manifiesta que él no comparte la opinión según la cual es condición de constitucionalidad del peaje que su producto sea exclusivamente destinado a costear la construcción y mantenimiento de la obra. La financiación de obras y mejoras viales mediante el peaje ha dado buenos resultados y es aconsejable, pero si lo que está en juego es la posibilidad de que el gravamen interfiera en la libre circulación de bienes y personas, la afectación o no del producto a la obra con respecto a la cual el peaje se cobra no influye en la garantía constitucional del artículo 9 y siguientes de la Constitución Nacional. Podrían darse situaciones como por ejemplo un monto prohibitivo, graduación según el valor de los bienes en tránsito, falta de otra vía alternativa, que fulminaría la libertad de tránsito territorial, aun cuando el producto se aplicase escrupulosamente a la financiación, mantenimiento o administración de la obra. Entonces, el empleo del producto y su grado de afectación a la obra dependerá del convenio entre el Estado y el concesionario del peaje, pero no será así un problema de constitucionalidad. Contribuciones parafiscales. Acá tenemos que son exacciones recabadas por ciertos entes públicos para asegurar su financiamiento autónomo. El producido no ingresa a rentas generales, sino a los entes recaudadores y administradores de los fondos obtenidos. Este tipo de exacciones ha adquirido modernamente gran importancia y tiene la denominación de contribuciones parafiscales, porque han aparecido contribuciones destinadas, por ejemplo, a previsión social, cámaras agrícolas, entidades gremiales, centros de estudio, entidades de tipo social o de regulación económica, ¿no? Ahí tenemos algunos ejemplos para que ustedes los vean. ¿Cuáles son las características? En primer lugar, no se incluye su producto en los presupuestos de la nación, provincias o municipios. En segundo lugar, no son recaudados por los organismos específicos fiscales del Estado, salvo en el caso de los aportes y contribuciones a la Seguridad Social. Y en tercer lugar, el producido ingresa en los entes parafiscales intentando que se financien a sí mismos. ¿Cuál es la naturaleza jurídica? Acá encontramos diferentes criterios. Vamos a tener el primero, que considera que no son tributos. Dice que el tributo tiene un carácter esencialmente político, mientras que estas contribuciones responden a exigencias económico-sociales.
Giuliani Fonrus considera que son tributos y los hace figurar como contribuciones especiales, oponiéndose al término parafiscal. Bourget dice que estas contribuciones son impuestos corporativos. Ahí estamos. Y afirma la diferencia de la parafiscalidad con respecto al impuesto. Perdón. El provecho del impuesto, dice Mel, se distribuye sobre la colectividad en su conjunto. En cambio, en materia parafiscal, la utilización es para un grupo delimitado, profesional o social. En la Argentina son verdaderos tributos sin que interese demasiado indagar a qué especie pertenecen. Eso sostiene Villegas, fundando la opinión en lo que vamos a analizar ahora, hablando de lo que es la parafiscalidad social. Está constituida por los aportes de seguridad social y previsión social que pagan patrones y obreros. Esto se hace en las cajas que otorgan beneficios a trabajadores en relación de dependencia, aportes de empresarios a cajas que les otorgan beneficios y aportes, de trabajadores independientes en general, entre ellos, por ejemplo, los profesionales. Estos aportes se traducen en beneficios que reciben algunas de estas personas y que consisten en jubilaciones, subsidios, coberturas de salud. ¿Mm? Se los puede definir como el conjunto de medidas, perdón, se los puede definir como el conjunto de medidas adoptadas por el Estado para proteger a los ciudadanos contra aquellos riesgos de concreción individual que jamás dejarán de presentarse por óptima que sea la situación de la sociedad. La importancia financiera es enorme en los estados modernos. Una idea de ella, de la importancia, la del hecho de que en Francia el conjunto de aportes a las cajas totaliza más de la mitad de los ingresos del Estado. En nuestro país, los importes en concepto de aportes y contribuciones del sistema de seguridad social totalizan sumas que superan montos de algunas de los más importantes tributos nacionales. Ahora, ¿cuál es la naturaleza de los aportes y contribuciones previsionales? Se ha planteado la discusión acerca de si estas sumas con destino a la seguridad social revisten el carácter de tributos. La doctrina española es determinante en cuanto a que ambos conceptos son diferenciables. La propia noción de tributo, necesariamente concebida como un elemento normativo, debe ser interpretada en su significación técnico-jurídica en derecho tributario, que excluye de su ámbito las cotizaciones de la seguridad social. Algunos autores no tienen duda alguna de que los aportes previsionales son tributarios. Sostienen que científicamente las contribuciones de la seguridad social son tributos específicamente impositivos, tal como lo reconoce alguna doctrina, Corti, Calvo, Sferco. Harach sostiene que los aportes de los trabajadores constituyen impuestos directos a los salarios, en tanto que los contribuyentes patronales revisten el carácter de impuestos indirectos sobre la nómina salarial. En este sentido, Villegas sostiene que las contribuciones de seguridad social o parafiscales son tributarias. Para quienes obtienen beneficios de dichas entidades, sus aportes constituyen contribuciones especiales. En cambio, para quienes aportan sin que les ataña a una actividad estatal vinculante ni un beneficio específico, por ejemplo, el caso de los empleadores con relación a los organismos que otorgan beneficios a los empleados, tal aporte asume el carácter de un impuesto parecido al impuesto a las nóminas, o sea, proporcional a la totalidad de remuneraciones pagadas a los subordinados encuadrados en el régimen de seguridad social. Esto sería en general los contenidos de la unidad 6. Por supuesto, como les dije al principio, esto es una primera aproximación. Todo el resto hay material y otros, o sea, el material principal y complementario. Así que bueno, espero que les haya servido y bueno, buenas tardes. Que tengan un lindo día.